Bueno, pues vamos a ir retomando. Lo siento por los que están en casa, pero la verdad es que un coffee break de verdad, después de tanto tiempo, se agradece y se nos han pasado otros 5 minutillos. Pero bueno, yo creo que han merecido la pena. Ahora voy a introducir la mesa redonda número 2, el impacto de COVID en Chagas. Alguna cosa ya se ha ido apuntando porque es inevitable, es el elefante en la habitación. Así que bueno, voy a presentar de nuevo a María Jesús Pinazo, compañera desde hace ya mucho tiempo y esperamos más. Ahora volando en código compartido, como en las aerolíneas, entre DNDi y Ace Global. Así que nada, María Jesús, adelante. Muchísimas gracias, Irene. Pues a mí me toca nada más y nada menos. Buenas tardes a todos, otra vez y a todas. Tengo el gusto y el placer de dar la palabra a un compañero médico especialista en infectología y clínica médica que trabaja en la Fundación Mundo Sano Argentina, que es el doctor Fabio Crudo, con el cual hemos estado compartiendo, sobre todo al principio de la pandemia, muchas experiencias en el manejo de pacientes con COVID y reflexionando mucho acerca de qué pasaba aquí, qué pasaba allá, y teniendo intercambios científicamente muy interesantes y asistencialmente también. Él coordina diversos programas y proyectos sanitarios junto con la Fundación Mundo Sano en el norte de Argentina. No quito más tiempo porque todo lo que nos va a contar es interesantísimo. Por tanto, Fabio, te invito a subir y te dejo el espacio. Voy a estar solo, aprovecho y... Claro, adelante. Me saco el... Bueno. ¿Se escucha bien? ¿Ahí? Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a todos los organizadores, digamos, por esta invitación, muy especialmente María Jesús, también haciendo lo propio por toda la ayuda que nos diste con el proyecto. Bueno, ahora voy a mostrar algo con el tema de COVID al inicio de nuestra pandemia. Bueno, les cuento que yo soy médico infectólogo, como recién comentaba María Jesús. La verdad es que yo ni me considero ni me siento un especialista en Chagas, ni un chagólogo, ni un experto. Pero sí me toca trabajar mucho en Chagas desde la fundación e implementar diversos proyectos. Y es básicamente desde esos proyectos que me permito contarle algunas cosas que ahora les voy a ir pasando. Supongo que con este. No, con la la que tienen. Bien. Bueno, entonces, para arrancar, desde la Fundación Mundo Sano me toca coordinar algunos proyectos que tienen mucho que ver, que son sobre abordaje de la enfermedad de Chagas. Uno de ellos es los consultorios que la Fundación tiene junto con el municipio y junto con el sistema de salud local en la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Añatuya y Colonia Dora. En otra provincia también que corresponde a una provincia del Chaco sudamericana, de la región del Chaco, que se llama, valga la redundancia, provincia de Chaco, también tenemos consultorios. Estos son proyectos que tienen que ver con un consultorio de la enfermedad de Chagas. Por otro lado, también coordinar, abajo y a la derecha, un proyecto de abordaje de la enfermedad de Chagas, pero desde el primer nivel de atención, desde el sistema de atención primaria de la salud, en un municipio que está a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, es decir, un lugar sin presencia histórica del vector. Y por último, también coordinar un proyecto también diferente desde su abordaje, que es el proyecto, para decirlo rápido, Triple Frontera del Chaco, pero que tiene que ver con el complemento y fortalecimiento de las capacidades locales de los sistemas de salud para la eliminación de la transmisión, para contribuir con la eliminación de la transmisión materno-infantil de Chagas, sífilis, hepatitis B y HIV. Entonces, desde lo que tiene que ver con el Chaga, estamos en estos lugares, juntamos muchos pacientes con Chagas, muchos pacientes tratados, todos los proyectos tienen su
particular éxito, pero fundamentalmente el proyecto Triple Frontera, que han encarado la problemática de la mujer, integral de la mujer embarazada, nos ha dado muchísimas satisfacciones, y este es un proyecto que está en localidades, o sea, se gestiona en localidades de Argentina, en localidades de Paraguay y en localidades de Bolivia. Y estos equipos, en esa población rural dispersa de 3 jurisdicciones nacionales diferentes y en un 90% originarias, es la población objetivo de nuestro proyecto, que a la fecha ha alcanzado las metas propuestas por OPS. Ahora bien, desde el lado del COVID, si bien no es una enfermedad desatendida, pero la Fundación Mundo Sano desde prácticamente abril del 2020 comenzó a desarrollar en un municipio de la provincia de Buenos Aires, de aproximadamente 30.000 habitantes, un proyecto de abordaje integral de la pandemia. Abordaje integral que pasó o que va desde lo que tiene que ver con el diagnóstico hasta lo que tiene que ver con un consultorio, pasando por todo lo que es la internación, el manejo del paciente agudo, hasta lo que tiene que ver con un consultorio específico para la problemática post-COVID. Nos dio muchísimas satisfacciones. La principal que cualquier médico se pone en la cabeza es que se muera menos gente, y realmente se murió mucho menos gente. No sé si se puede ver de ahí, pero realmente tuvimos letalidad y mortalidad entre el 50 y la mitad a un tercio menos que los municipios lindantes, que los municipios de la región, que la provincia de Buenos Aires y que la media país. Esto nos ha generado la primera gran satisfacción, y segundo, también la posibilidad de publicar por lo menos el primer año, todavía nos queda por publicar, y haber solicitado y ya haber completado una evaluación por OPS, que ahí en fecha de diciembre del 2021 se entregó el informe final. Realmente estamos muy contentos, y desde estos 2 lugares vamos a tratar de meternos un poquito en esta superposición de Chagas y COVID. Para ir metiéndonos un poquitito bueno, quiero aclararles que el que vino a escucharme decir quizás alguna certeza, más bien se va a ir decepcionado, porque voy a dejarle más preguntas que respuestas. Aquí vemos de nuestro consultorio, digamos, de pacientes post-COVID, cómo cayeron las consultas a fines del año pasado y prácticamente quedaron en 0. Y esto probablemente tiene, y cómo seguían en línea roja los picos de enfermedad aguda. Y esto, bueno, puede ser que tenga que ver con esta variante Omicron que circuló, que tuvo una gran difusión en toda la comunidad. Puede ser también que haya tenido que ver con que a esta altura del año ya gran parte, la mayoría de la población argentina tenía entre 2 y 3 dosis, y también no hay que perder de vista que muchos pacientes a esta altura de la pandemia, ya con consultorios recuperados de los que habían cerrado por lo menos en el primer semestre o en el primer año, consultorios generales, etcétera, que volvieron a funcionar, médicos de cabeceras que volvían a tolerar atender sus pacientes. Entonces puede ser que la consulta se haya descargado también hacia otros lugares. Bueno, cuando me propuso María Jesús hablar de COVID prolongado, no COVID, sino COVID prolongado y Chagas, bueno, lo primero que le pregunté es, bueno, ¿hacia dónde querés que dirija la presentación? Me dijo, oh, no sé, arréglate vos. No, mentira. Bueno, entonces empezamos a buscar publicaciones. Bueno, vamos a ver qué hay. Y la verdad es que no había mucho. Había algo, pero no había mucho, y todo relacionado con COVID hospitalario, ¿no es cierto? A ver cómo les había ido a los pacientes con Chagas, y les había ido peor, etc. Muchos de los autores de estas publicaciones, la última de Argentina, de Colombia, de Brasil, están aquí o están siguiendo esta jornada, digamos, a distancia. Pero para ponernos de acuerdo que vamos a seguir hablando de ahora en más, vamos
a definir. Nos vamos a centrar, como me lo pidieron, en el paciente con enfermedad de Chagas crónica, vamos a hablar del paciente crónico, que puede ser conocido o no. Aquí agrego un dato, puede que no sepamos que tenga Chagas, y que presentó infección por COVID, pero que superó la etapa aguda de la enfermedad. Es decir, no es el que tiene, ya lo vamos a ir viendo, la persona que quedó con secuelas. Entonces, dije, bueno, a ver, ¿qué me gustaría si yo voy a escucharme? ¿Qué me gustaría responder? O que yo les dé la respuesta. Bueno, en la enfermedad de Chagas, ¿puede ser más frecuente la aparición de COVID persistente? ¿El COVID persistente puede generar mayor riesgo de progresión de la enfermedad de Chagas? No se pongan contentos porque no la vamos a responder. Sí. Pero sí es lo que quisiéramos. ¿Pueden confundirse síntomas del COVID persistente con progresión de la enfermedad de Chagas? Y por último, ¿debemos abordar al paciente con enfermedad de Chagas y COVID persistente de una manera particular? Bueno, algunas cosas vamos a poder responder, otras tendremos una idea y otras nos llevaremos el interrogante. Empecemos primero por definir qué es el COVID prolongado. Bueno, en realidad esta diapositiva, que tiene mucha letra, en realidad es para poner que 8 de octubre del 2021, ahí la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar la primera definición clínica oficial de la enfermedad post-COVID, bueno, acortada tras una consulta mundial, etc. O sea que tenemos una definición oficial bastante cercana. Ahora hay otras definiciones, tomé esta porque me gustó mostrarles cómo las definiciones cambian. Entonces, el COVID agudo, hasta las 4 semanas, de 4 a 12 semanas, COVID en curso, y más de 12 semanas post-COVID. Pero podemos juntar post-COVID y COVID en curso, y aquí muestran esta definición de la NICE, el COVID prolongado, que engloba ambos cuadros que recién cité. Ahora, entonces, ¿qué definición vamos a tomar? Bueno, la hice muy fácil. Como yo trabajo en Argentina y me invitaron de España, tengo que quedar bien con Argentina y con España. Entonces, tomamos la definición que usa el Ministerio, usa el Ministerio de Salud de Argentina en la publicación de la última guía de COVID, y también la de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, que es un complejo sintomático pluriorgánico que afecta a pacientes que han padecido COVID-19 y que permanecen con síntomas tras la considerada fase aguda de la enfermedad, pasando 4 a 12 semanas, como dijimos antes, persistiendo los síntomas en el tiempo. Es importante aclarar que no es COVID prolongado o COVID persistente. Bueno, no son los pacientes que quedan con secuelas de la forma aguda de la infección por COVID, ya sea moderado o severo, es decir, moderado cuando ya tienen neumonía, o severo o crítico, etc. Ni tampoco los pacientes cuyos síntomas puedan ser explicados por un diagnóstico alternativo diferente al COVID. Y acá empezamos a ver que cuando hay otra enfermedad podríamos confundir, ¿sí? Para seguir con... Esto es una jornada de Chagas, pero terminé hablando de COVID. Les pido disculpas si no era lo que venían a escuchar. Características del COVID persistente: la persistencia de síntomas más allá de las 4 a 12 semanas, presentación independiente de la gravedad del cuadro agudo, sus síntomas no son secundarios a las secuelas, inexistencia de periodo de curación, puede presentarse en cualquier edad y en ambos sexos, pero con predominio en edad media y sexo femenino, y yo le agregaría ahí con predominio en personas que tienen cuadros agudos leves, presencia de fluctuación en la sintomatología e inexistencia de otra patología que justifique los síntomas. Implicancias para los servicios de salud del COVID persistente, el COVID prolongado, genera un gran número de consultas. Los pacientes van muchas veces y son seguidos en muchas consultas por los profesionales. Genera una prescripción importante de estudios complementarios, porque es esta carga al sistema de salud es para especialmente descartar, el diagnóstico en general es de descarte, entonces hay que descartar que no sean otras problemáticas, y gastamos mucho recurso en métodos complementarios, porque necesitamos justamente descartar otras patologías. Y por último, COVID persistente, terapias fundamentalmente sintomáticas,
con pobres resultados en general para el manejo de los síntomas de los pacientes, pero es muy importante decirle a un paciente, usted tiene COVID prolongado, no tiene otra cosa. Y agotamiento final de los síntomas en forma espontánea en la gran mayoría de los casos hasta ahora, ¿no? Esto, como todo lo que tiene que ver COVID, no solamente hay que decir algo, sino decir en qué fecha lo estamos diciendo, porque todo va cambiando. Respecto de la fisiopatología propuesta para COVID persistente, hay 3 mecanismos que se proponen, y acá entramos en propuestas. Persistencia del virus en el organismo ocasionando una infección latente o crónica, una respuesta inmunitaria particular con un perfil de citoquinas inadecuado y disfunción macrofágica, y presencia de autoanticuerpos que podrían actuar contra proteínas inmunomoduladoras. Esto es lo propuesto. Ahora, ¿qué cosas podrían tener más interacción entre fisiopatologías de otra enfermedad, en este caso del Chagas? Bueno, la importancia de la expresión de los receptores de angiotensina 2, niveles de enzima convertidora, angiotensina 2, esos niveles de expresión, la replicación viral en neumonocitos, en macrófagos, en cardiomiocitos, la disfunción microvascular, inestabilidad plaquetaria, el estado inmune activado por el COVID-19, que podría actuar como desencadenante también en la inflamación desencadenada por Trypanosoma cruzi, factores parasitarios determinados como la carga parasitaria, el nivel de parasitemia, el tipo del Trypanosoma cruzi, y factores del huésped como la susceptibilidad individual. Y por último, pero aquí, digamos así, hay que hacer una salvedad, la inmunodepresión inducida que algunos pacientes podrían tener en el tratamiento del COVID, generalmente moderado o severo, para llegar a usar alguna medicación inmunosupresora, también en el tratamiento, o sea, la inmunodepresión inducida por el tratamiento del COVID en particular, que podrían tener alguna implicancia en alguna reactivación del Chagas. En cuanto a los síntomas, me pareció muy bueno, y aprovechando que estamos acá, tomar esta, que es de esta guía, esta figura, ¿sí? Los síntomas generales que vamos a tener, los más frecuentes, es la astenia, la incapacidad en general para hacer las actividades diarias, la pérdida de la calidad de vida, la fluctuación de los síntomas. Ahora bien, después podemos tener síntomas de cualquier aparato, ¿no? De cualquier sistema. Y dentro de esos sistemas, los que nos van a especialmente aquí a focalizar, o que vamos a focalizar en un paciente que tiene una enfermedad de Chagas, y seguramente son los cardiopulmonares. Entonces, palpitaciones, síntomas que podrían referirse a insuficiencia cardíaca, disnea, bradicardia, síncope, bueno, tos. Entonces, manifestaciones clínicas del COVID persistente engloba un conjunto de síntomas heterogéneos y relacionados a diferentes sistemas, con prevalencia de astenia, cefalea, mialgia y alteraciones anímicas, pero con síntomas frecuentes que podrían ser indistinguibles o comunes con los originados por enfermedad de Chagas: palpitaciones, hipotensión ortostática, síncope, taquicardia, bradicardia, mareos, disnea. A manera de resumir las posibilidades, en pacientes con enfermedad de Chagas crónica, luego de cursar un COVID agudo, tenían la posibilidad de que, y estamos hablando de la posibilidad de que quedara con sintomatología referida exclusivamente a un COVID prolongado, o que alguno de esos síntomas en realidad nos esté mostrando que el paciente ha cambiado de estatus en cuanto a la enfermedad de Chagas. Dentro de las manifestaciones clínicas y la afectación cardíaca de COVID prolongado y la enfermedad de Chagas, medio que ya un poquito lo estábamos comentando recién, bradiarritmias, taquicardia ventricular, o sea, COVID prolongado, no es raro detectar bradiarritmias, taquicardia ventricular, QT prolongado, extrasístoles ventriculares, hasta incluso muerte súbita podría darse. Y del otro lado de la enfermedad de Chagas, lo que sí ya estamos acostumbrados, aquí son todos chagólogos, los trastornos electrocardiográficos, anormalidades del CT, de la onda T, Q patológicas, traquiarritmias ventriculares y superventriculares, trastornos del sistema de conducción. En cuanto a la evaluación clínica de estos pacientes, ya la vamos imaginando,
¿sí? Pero lo primero que tenés, yo sé que todos estaban imaginando qué electro o qué ecocardiogramas le iban a hacer. No. Primero es entrenamiento de los profesionales abocados a la atención de estos pacientes. Y acá me detengo porque es importante, no voy a volver a la primera diapositiva, pero es importante saber, o por lo menos pensar, que según el sistema de abordaje que yo tengo de la enfermedad de Chagas, el paciente puede venir a consultarme a mí o irse a consultar a otro lado y nunca yo verlo. Y yo que estoy entrenado en la enfermedad de Chagas, ni me entero de que el paciente tuvo COVID o está con síntomas de COVID persistente. Entonces, el modelo de abordaje que en cada lugar se pueda tener puede condicionar a cómo vamos a poder llegar, o si realmente nos va a llegar a nosotros ese paciente. Y más cuando el paciente puede tener epidemiología y no se conoce con infección por Trypanosoma cruzi, que habría que, ante la sintomatología, por una cuestión epidemiológica, solicitarle la serología. Entonces, el entrenamiento es el escalón que no podemos pasarnos de alto. Obviamente tampoco podemos pasar por alto en un examen clínico completo, examen de laboratorio general, radiografía y tomografía de tórax, está la posibilidad, electrocardiograma, Holter, el ecocardiograma, prueba de esfuerzo, TIL test, cuando tenemos algún síntoma que nos oriente hacia la parte cardiovascular, y pruebas funcionales respiratorias. Y esto, serología para la enfermedad de Chagas. Los pacientes no conocidos con la enfermedad de Chagas y epidemiología compatible pueden presentarse, no vienen con un cartel luminoso que dicen tengo tripanosomas. Entonces hay que sospecharlo. Y acá quiero aclarar, a ver, seguimos con esto y lo aclaramos después. Disposición de las capacidades necesarias por parte de la evaluación clínica, ¿no? En cuanto a los exámenes complementarios, disposición de las capacidades necesarias por parte de los sistemas de salud. En prácticamente todo, salvo en el proyecto de Pilar, este proyecto a 50 kilómetros de Buenos Aires, prácticamente todos los estudios, salvo el electrocardiograma, de todos el resto de los proyectos donde estamos, que tenemos más de 1.500 pacientes en seguimiento, una tomografía, un ecocardiograma están a 400, 500 kilómetros, ¿sí? Y encima deben dar turnos para un área muy grande de pacientes que tienen otras patologías también. Entonces, el uso, la selección de los métodos complementarios es fundamental, porque debemos hacer un ejercicio no solamente médico-paciente, sino un ejercicio más referido a lo que tiene que ver con la salud pública, a la salud de la comunidad, cómo invertimos mejor lo que tenemos. La descentralización de espacios idealmente especializados en la evaluación del COVID prolongado o de enfermedad de Chagas versus el consultorio general. Pensar en el uso eficiente y equitativo de los recursos. Bueno, eso es, digamos, es un ejercicio que tratamos de hacer permanentemente para ver que los modelos de intervención o los modelos de abordaje que proponemos de la Fundación, bueno, puedan ser replicables y escalables, porque si no, podrían ser exitosos, pero quizás no se podrían replicar ni escalar. Entonces, pensar el problema desde la salud pública. Ya para ir cerrando, conclusiones. La pandemia por COVID-19 ha afectado a un número importante de los 6 millones de personas que se estiman viven con enfermedades de Chagas en sus diferentes fases. Es necesario investigar sobre la relación de enfermedad de Chagas y COVID prolongado. Vimos, no había mayores publicaciones, no tuvimos tampoco mucho tiempo para poder investigar esto. Y teniendo en cuenta que existen países o regiones con diferentes grados de pobreza y acceso al sistema de salud, deberá evaluarse cuál es la mejor manera de abordar estos pacientes en cada lugar. Perdón. Y acá vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Cada modelo tiene sus particularidades y hay que tener, digamos, pensar especialmente si el paciente ante el COVID, que vuelvo a insistir, cada momento de la pandemia y cada lugar de la pandemia va teniendo abordajes y formas de tratar pacientes diferentes. ¿Sí? Una de las primeras diapositivas que nos mostró en esa charla que tuvimos con María Jesús era
protocolo de tratamiento número 25, actualización 25, es decir, ya la habían chequeado 25 veces. Y ahí es como que uno cae que esto, lo que hoy está bien, mañana no lo está, pero bueno, hay que tener, digamos, ese timing. Así que hay diferentes lugares, diferentes zonas, diferentes posibilidades, y ver qué es lo que podemos hacer mejor con lo que tenemos, en el lugar que tenemos, por el paciente. Y hacer el ejercicio de ponerse también permanentemente del lado del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el paciente? De mi parte, por ahora, muchas gracias. No hagan preguntas difíciles, les pido, por favor. Damos paso al público a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Crudo. Es un súper placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Alguna pregunta en el público para Fabio? Doctor Allende, adelante. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Pero para que me quede claro, entonces, ustedes en su experiencia, en una de estas clínicas que mencionó, sí pudieron registrar casos de COVID prolongado, de acuerdo a la definición que nos plantearon. ¿Sí? Bueno, muy poco, prácticamente nada, porque tiene que ver con los modelos de abordaje. Correcto. En la primera parte de la pandemia, pongámosle gran parte del 2020, los consultorios ambulatorios generalmente permanecieron de patología general o puntualmente de Chagas, prácticamente no funcionaron, ¿no? Por todas las medidas de aislamiento, por lo menos en Argentina. Entonces, en esa primera etapa, las consultas, digamos, no iban exclusivamente a los lugares especializados. O sea, consultas de urgencia para cualquier patología, o consulta COVID para los lugares COVID, y eventualmente si había consulta post-COVID, iban a ir a la consulta post-COVID. Todo esto, en los lugares de, digamos así, de funcionamiento de esos proyectos, prácticamente hacía que solo se pudiera ir a la consulta de guardia. Bien, primera etapa. En la segunda etapa, ¿sí?, depende mucho más del modelo de abordaje, ¿sí? Porque no nos cabe duda de que tiene que haber pacientes con COVID prolongado y Chagas, pero va a depender del modelo de abordaje que los podemos detectar en tiempo y en forma, ¿sí? Entonces, por eso hacía hincapié en el modelo. Seguramente el modelo ideal en determinado lugar es el abordaje desde el primer nivel de atención, donde el profesional entrenado, ¿sí?, maneja el Chagas y maneja la consulta prevalente de COVID prolongado en la mayoría. Y eso es lo ideal, ¿sí? Pero bueno, va a depender de las diferentes condiciones geográficas y condiciones de los sistemas de salud. No sé si te respondí. Sí, no, justamente iba la pregunta era porque ahora estamos probablemente en mejores condiciones de poder hacer este tipo de investigaciones. El coronavirus es endémico en la mayoría de nuestros países en este momento. Vamos a seguir teniendo casos que se van a mimetizar con otras infecciones respiratorias agudas. Y en las zonas de alta endemicidad histórica de Chagas, es importante que desarrollemos esto como para poder hablar, porque ya en el mundo de lo popular se dice que la infección por coronavirus o la enfermedad COVID-19 ha gatillado muchos procesos inmunológicos, autoinmunes, reactivaciones, enmascaramientos de enfermedades de base, etc. Pero todo está todavía por publicarse, por investigarse. Hay que demostrarlo. Bueno, y hay que demostrarlo, correcto. Gracias. Por eso les dije que íbamos a quedarnos con más interrogantes que con certezas. ¿Alguna otra pregunta del público? Porque en el chat hay alguna. Damos paso al chat, pues. No, y mientras llega el micrófono, yo estaba pensando que efectivamente, o sea, de qué manera, dando respuesta al título y a la idea que teníamos este año del taller, cómo los sistemas de salud dan respuesta a este tipo de situaciones complejas que se dan para el manejo de enfermedades desatendidas como el Chagas, pero no es la única y se maneja en el contexto de un sistema de salud. Cómo puede
interferir o cómo puede manejarse desde uno u otro punto de vista. Esto es lo que yo creo que está quedando tanto con la intervención de la doctora Ortiz como del doctor Chamorro y ahora con el doctor Crudo, en 3 países de la región altamente afectada por Chagas, cómo se está manejando la situación. Adelante con el chat. Muy buenas, voy a trasladar un par de preguntas. Una es de Cristina Alonso Vega, que dice que pregunta que si debe considerarse a los pacientes con COVID leve o moderado y enfermedad de Chagas en cualquiera de sus etapas como pacientes con factor de riesgo y por tanto ser candidatos a los nuevos tratamientos antivirales como molnupiravir, Paxlovid para evitar su progresión a COVID severo. Por ahora no lo dice ninguna guía. Vale, voy con otra. De Adriana González. Sí, o sea, fui demasiado corto. No, dale. Bueno, Adriana, que le felicita por la ponencia, dice que si de acuerdo a la definición de COVID persistente, entonces lo que deberíamos hacer los clínicos es hacer diagnóstico diferencial entre COVID persistente y enfermedad de Chagas. Y sigue, ¿no? Y con COVID prolongado, considerar que el paciente con Chagas se puede presentar más las complicaciones en esa comorbilidad COVID-Chagas. A ver, creo que entendí, si entendí correctamente. Claro, la discriminación básicamente que tenemos que hacer en una persona Chagas conocida, si desarrolla síntomas más allá del COVID agudo, ¿no? De síntomas de COVID persistente, que son solapados o solapables con síntomas de la enfermedad de Chagas, bueno, son síntomas de COVID persistente que van a ir pasando, o es la enfermedad de Chagas que progresó. Tampoco sabemos si es un estímulo el COVID para que la enfermedad de Chagas pueda, digamos así, progresar en estadio. Entonces, lo que tenemos que levantar ahí es la duda diagnóstica, el seguimiento, y bueno, definir un poquito mejor cómo ver a estos pacientes. Y si no tienen enfermedad de Chagas y tiene epidemiología compatible, también, ¿por qué no dudar y pedir su serología? ¿Hay tiempo para otra? Vale, preguntan también ¿qué evidencia existe del incremento de los receptores compatibles con el COVID en los pacientes con Chagas? Perdón que... No. Si existe evidencia o qué evidencia existe del incremento de los receptores compatibles con el COVID en los pacientes con Chagas. No tengo ninguna evidencia, no he leído nada puntualmente respecto de eso. Quería cerrar porque me quedó pendiente tu pregunta, me pareció. En los 3 de los 4 proyectos, ¿sí?, es imposible que una persona de las que atendemos con la enfermedad de Chagas nos venga a consultar a nosotros por síntomas de COVID prolongado. Entonces, ahí es donde se producen estos desfasajes según el modelo de abordaje, porque la embarazada no va a venir a consultar a los que atienden su embarazo, y los pacientes puntualmente con enfermedad de Chagas, que si ya hicieron tratamiento y se controlan semestralmente o anualmente, etcétera, van a ir seguramente a otra consulta, ¿sí?, salvo en donde se ve toda su patología junta, como en el primer nivel de atención en Pilar, desde nuestra experiencia, los ejemplos que nosotros tenemos. Bien, muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias por la presentación, por responder a las preguntas y sobre todo por estar con nosotros en esta lucha tan intensa que llevamos frente a esta enfermedad en cualquiera de las situaciones que estemos atendiendo. Muchísimas gracias, Fabio. Gracias a ustedes. Gracias. Mientras sube Irene, aprovecho para hacer un spoiler del final del programa de mañana. La última parte, después de haber acabado las presentaciones, tener la conferencia de clausura, hay un acto precioso donde los protagonistas son las personas que padecen la enfermedad o que están en riesgo de padecerla. Por tanto, les animo a que cuando acabe mañana el taller y sea la conferencia de clausura, no se vayan. Quédense con nosotros en media horita más, pero no se van a arrepentir de estar presentes. Te dejo, Irene, para la última presentación. Muchas gracias, María Jesús. Yo voy a aprovechar también el micro, porque al hilo de lo que se estaba comentando, yo creo que en una zona no endémica como puede ser España, yo creo que hemos tenido o tenemos oportunidades, y lo digo con dolor, oportunidades perdidas en algunos de nuestros centros. Un centro que conozco bastante de cerca, como puede ser el Hospital 12 de Octubre, les dejo un dato. En la primera ola, el 30% de las personas que ingresaban eran personas con procedencia en países endémicos para enfermedad de Chagas.
y en la mayoría de los casos fueron oportunidades perdidas de cribado, ¿no? Entonces, yo creo que también, ¿no?, en la intersección esta de los sistemas y cómo desde un lugar o desde otro podemos estar cribando, yo creo que es una conversación interesante que seguramente nos da para una charla del próximo taller.